Hola, queridos amigos. Después de haber visto algunos temas de noceología o teoría del conocimiento, vamos a afrontar el conocimiento sensible. Eh, y para ello, pues vamos a tener, a ver, un pequeño esquema que nos ubique un poco en el área, por así decirlo, de este conocimiento que está dentro del contexto más general del conocimiento general, entendido como un acto por el cual la inteligencia llega a la comprensión de la realidad. Muy bien, el conocimiento humano es corpóreo y espiritual, o corpóreo e intelectivo, y pues se da a base de una serie de fases que va de los sentidos externos a los sentidos internos que elaboran, es un contenido, los sentidos externos que nos dan datos, los sentidos internos que logran una percepción y la abstracción que nos da ya propiamente ideas, conceptos, pero hemos dicho que la verdad propiamente hablando, que es esa relación de adecuación entre la mente y la cosa, no se da en los sentidos externos, sentidos internos, ni siquiera en la abstracción, sino en el juicio, en el que afirmamos o negamos el ser de la cosa, o sea, de la realidad. Es ahí donde estamos en posesión de la realidad. Eh, de la forma como lo puede hacer el conocimiento, evidentemente. Entonces vamos a movernos en la zona, por así decirlo, corpórea, y dejar las otras dos grandes acciones propias del acto de conocer, que serían la abstracción o conceptualización y el raciocinio, que tiene que ver ya con la capacidad para llegar a conclusiones a partir de, pues, de unos principios generales, lógicos, de causalidad, etcétera. Entonces, nos concentramos en la parte corpórea. ¿Cuáles serían las dimensiones? Hay tres grandes dimensiones en la sensibilidad que revelan que el ser humano, si bien es dual, pero no es una realidad dualista. Y nuestra visión es dual, por tanto, no dualista. Dualista o monista, dualista significa que hacemos una división neta entre el cuerpo y el espíritu, como si fueran dos sustancias separadas, cuya relación entre ellas pues, fuera problemática. Bueno, ciertamente es problemática la vida y todas las acciones humanas, pero no partir tanto. De hecho, justo el conocimiento humano revela que no está clara la frontera entre el cuerpo y el espíritu. Pero también superar visiones monistas. Monista significa que se quedan con una sola, ¿no? Por ejemplo, el conceptualismo se queda solamente con la inteligencia, el idealismo, o el materialismo, empirismo, y otros se quedan solamente con la dimensión corpórea. Muy bien, la dimensión fisiológica o somática pues tiene que ver con las sensaciones, que son actos orgánicos, materiales, susceptibles de una descripción en fenómenos, por ejemplo, eléctricos, químicos, que se dan en el cerebro con referencia a células, neuronas, excitadas, asociadas, etc. Esta dimensión es la causa material, usando un lenguaje un poquito clásico, es la causa material de los actos sensoriales. Después está la dimensión psicológica o psíquica, que tiene que ver eso, eso, con la relación entre el cuerpo y el espíritu, la bisagra o la costura, si queremos, que es un poco, una imagen un poco pobre, pero para que entendamos. Las sensaciones son un evento psíquico y no puramente físico, como ya se ha visto cuando recorrimos el conocimiento humano. Y después está la dimensión metafísica. Las sensaciones son sensaciones de un sujeto, o sea, yo soy el que veo, no es nada más el ojo o la imaginación, la memoria o el cerebro. Siempre hay un sujeto sentiente. El dolor, por ejemplo, no es anodino, sino que es el dolor de alguien, o el placer, porque es el placer de alguien. Y bueno, superando el empirismo, como ya dije, que intenta eliminar la dimensión propiamente
trascendental o espiritual. Muy bien. Si vamos al... Bueno, aquí podríamos poner muchos ejemplos, por eso puse ese corazón, ¿no? Por ejemplo, el enamoramiento, pues tiene una dimensión somática, una dimensión psíquica y una dimensión metafísica. Muy bien, o sea, no es nada más algo corpóreo en realidad y pues, por tanto se requiere de razonar y conocer, etc. Muy bien, eh, la, ya propiamente haciendo una crítica, eh, para no caer en un realismo ingenuo, hay que afirmar que el conocimiento humano, o sea, concretamente el conocimiento sensible, es parcial, es en perspectiva, o sea, desde el punto de vista desde donde está situado el individuo, es relativo al modo de percibir del sujeto sentiente y después a su cultura, a su vista, en fin, lo desarrollado que tenga o no, eso deteriorado, como que queramos llamarle, los sentidos externos, también los sentidos internos, la memoria, la imaginación, es elaborado, o sea, el objeto no se da sin más, es un conocimiento dinámico, o sea, no se percibe de golpe, sino que se aprende a percibir mediante procesos de comparación. Y por tanto es corregible, superable, medible, además de que cuando yo percibo una cosa, un árbol, por ejemplo, pues siempre será mi conocimiento susceptible de perfección, ¿no? Fijarme en una hoja, en una rama, en su composición, ya después física, química, biológica, sus nervios, sus fibras, etc. Entonces, estamos en el mundo de, el cuerpo. Eh, la verdad y el error. ¿Dónde se da la verdad? Pues, o más bien, como la verdad se da propiamente en el juicio, en realidad, en el conocimiento sensible no se puede hablar de error. ¿Ok? O sea, la verdad y el error corresponden al juicio. Por ejemplo, no es un error ver el cielo de color naranja o la nieve de color amarillo o rojo, sino que la nieve es blanca y si yo afirmo, o sea, no es un error verla roja, el error estaría en afirmar que es roja y no blanca. O sea, los errores de juicio sobre la percepción nacen de una deficiente interpretación de los datos ofrecidos por los sentidos. En ese sentido, pues es un poco falso decir que los sentidos nos engañan. No, más bien, pues hay un error o sea, un fallo en el proceso, de manera que el error está en la afirmación o negación. El grado de adecuación de una representación perceptiva también es variable, o sea, ciertas representaciones son inadecuadas. Por ejemplo, para un inexperto en, en cualquier ciencia, en cualquier negocio, yo puedo confundir la harina con la cocaína, con el azúcar, porque me falta experiencia. Algunas percepciones también pueden desorientar a causa de enfermedades, perturbaciones psíquicas o deficiente funcionamiento de los órganos sensoriales. Y hay también casos en los que las representaciones son ofuscadas por condiciones objetivas que dificultan el discernimiento perceptivo. Por ejemplo, pues determinados reflejos o la arena, la niebla, pues que me impide ver o pues alguna lente, eh, eso, defectuosa que me impida ver bien. Eh, así que eso es posible el error, aunque realmente se da en el juicio. Bien,
el conocimiento sensible es objetivo, o sea, la percepción es objetiva, significa varias cosas, que se refiere a la cosa que está allá afuera. Percibimos las cosas en la medida en que se nos presentan a los sentidos, pero las conocemos verdaderamente. O sea, no se da aquí la verdad, pero sí se da verdaderamente un camino hacia la conceptualización y hacia la abstracción, que es, perdón, y hacia el juicio, que es donde se da la verdad. O sea, se va preparando un buen material para afirmar o negar las cosas que hay allá afuera. Estoy usando estas imágenes porque el conocimiento sensible existe también en los animales. Así que tendríamos que preguntarnos, a ver, las cualidades sensibles son, por ejemplo, el color, el olor, la textura, son cualidades, propiedades reales de los cuerpos o son eh, digamos, producto, construcción de lo que nosotros, o sea, de la mente, de la inteligencia. Entonces, bueno, por muchas razones, deducimos que sí son propiedades de los cuerpos. De hecho, esa relatividad es objetiva, no subjetiva. O sea, las propiedades son relativas, o sea, están relacionadas con las cosas, no con lo que la mente aplica a ellas. Y conocemos las cosas en sí mismas precisamente en cuanto se nos dan, tal y como son. Las diversas propiedades de cualquier, o más bien, cualquier ciencia deduce o presupone que las cualidades o las propiedades están en los cuerpos. Por ejemplo, la física estudia la estructura causal de las sensaciones cualitativas de alguna manera y llega a cierta naturaleza, o sea, cierta estructura que ya existe en las cosas. Eh, Muy bien. Por ejemplo, el lobo pues, percibe las cualidades del lobo, perdón, del conejo, que le corresponden a él, ¿no? El olor, sabor, o sea, para él es, desde luego que no un objeto de estudio, sino pues un alimento, ¿no? Un desayuno, etcétera. Nuestra percepción externa es inmediata, ¿ok? Y por eso lo es también nuestra aceptación o sea, intelectiva del mundo físico. O sea, eh, en fin, esto para superar lo que algunos filósofos han afirmado de que nuestro conocimiento no es inmediato. Eso es inmediata y por eso lo es también nuestra aceptación inteligible del mundo. Así que estamos hablando de un realismo no mediado o no mediato, sino inmediato. Eh, las mediaciones perceptivas significa que nuestra experiencia primaria es la percepción sensitivo-intelectual inmediata. O sea, vemos personas, una curva, un árbol, animales, plantas, cosas, o sea, el mundo externo. En esos casos, aprendemos a discernir entre una imagen transmitida y la realidad física del objeto. Así que solo el contacto sensible directo en la cercanía física eh, es prácticamente inmediato. Ya después hay otros tipos de conocimientos, evidentemente mediatos, y bueno, con eso vamos ya concluyendo sobre pues eh, digamos, las dos grandes facultades, por así decir, dentro del conocimiento sensible interno. Entonces, sentidos externos, dentro de los sentidos internos, las dos principales serían la imaginación y la memoria. La memoria, pues esa capacidad que tenemos los seres humanos para recordar, para guardar, por así decir, imágenes o ya después conceptos, raciocinios que hayamos creado. Y la imaginación, que tiene que ver también con los sueños, pues se refiere a las representaciones grabadas en la mente
en la ausencia del mensajero. Así que la imaginación o recuerdo y el recuerdo, perdón, nos libera de la necesidad de tener las cosas ante los sentidos externamente para poder conocerlas, lo cual pues haría prácticamente imposible, o sea, la ausencia de la imaginación y de la inteligencia haría prácticamente imposible la ciencia, el progreso y todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la persona. Estaríamos naciendo a nosotros mismos cada día. O sea, el permanecer en la mente como hábitus. O sea, hábitus o hábitos son posesiones con una concreta base neuronal. Y eso, la distinción entre objeto imaginado y real pertenece ya al conocimiento natural. Sabemos y tenemos conciencia de la diferencia que hay entre lo que estamos imaginando y lo que estamos percibiendo realmente en la práctica. Y bueno, con eso terminamos el conocimiento sensible. Espero que, bueno, en algunos momentos fue un poco pormenorizado, pero que nos dé un panorama para preparar ya el conocimiento intelectivo o la conceptualización o abstracción.